el día lunes, perdón, hasta este tema, ¿no? Satanás engaña a quienes no oran. Y me llamó mucho la atención y quise volverlo a leer para recordarlo, ¿no? Y de ahí empezar mi tema, ¿no? Las tentaciones hacen necesaria la oración. Dice que Satanás engaña a quienes no oran. Todos los que no escudriñan fervientemente las escrituras, ni someten todo deseo y propósito de la vida a esa prueba infalible, todos los que no a Dios en oración para obtener el conocimiento de su voluntad, se extraviarán seguramente de la buena senda y caerán bajo la seducción de Satanás. Nosotros que sabemos que si descuidamos la lectura de la Biblia y dice que esa oración ferviente, tenemos que someter todos los deseos que sean nuestros, estos deseos que sean para el mundo, digamos así. Entonces, Dios nos va a ayudar, Él va a ser infalible, porque Él nos va, está viendo nuestro esfuerzo, que estamos sacrificando cosas que tal vez no son de interés, pero cuando nosotros escudriñamos la escritura, versículos de la Biblia que no entendamos y tratamos de hallarle respuesta sin angustiarnos, sin desesperarnos, porque muchas veces entiendo que no, tal vez no todo podamos entenderlo, pero si dice Dios que lo buscamos en ferviente oración pidiéndole este entendimiento, Dios en algún momento nos va a presentar, nos va a resolver esta duda, tal vez por ahí escuchando a alguna persona en alguna predicación, o tal vez también viendo leyendo algún texto bíblico, otro texto bíblico, o escuchando una predicación, pero Dios nos va a contestar. Entonces, a quienes no oramos, nos vamos a perder, nos vamos a salir de esta senda que Dios nos ha dado para que nosotros nos encaminemos. Quienes no hacemos un esfuerzo, como decía la semana anterior, eh, una hermana, si nosotros no oramos, no tenemos este hábito, buen hábito de orar, Satanás se va a aprovechar, porque un día, 2 días, un tiempo que nosotros dejemos de orar para podernos seducir por medio de pensamientos sutiles o que algo que veamos que nos distraigan. Y entonces empezamos, y peor si nosotros de pronto no estamos todavía haber dejado algún pecado y todavía tengamos algún pecado acariciado. Debemos de alejarnos rápidamente de aquel, debemos buscarlo en oración. Las tentaciones hacen necesaria la oración. Esto no quiere decir, como el título dice, ¿no? Esto no quiere decir que tiene que haber tentaciones para que nosotros busquemos la oración, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dice. La fortaleza adquirida al orar a Dios, unida al esfuerzo individual y la preparación de la mente para que sea considerada y cuidadosa. ¿Quién nos da esta fortaleza? Solo Dios. ¿Sí? Pero nosotros también debemos poner de nuestra parte para preparar nuestra mente, porque debemos ser muy cuidadosos con lo que vemos nosotros fuera de nuestra casa, en otro lado de pronto, ¿no? Cuando vayamos al trabajo o cuando vayamos a estudiar. O sea, nuestra mente tiene que estar preparada, porque no todo lo que vayamos a ver va a ser cosa que nos agrade. Entonces debemos estar preparados para ver, para poder sobrepasar esos obstáculos.
y tal vez no caer en depresión o tal vez no caer en angustia, sino que superarla. Prepara a la persona para los deberes diarios y conserva el espíritu en paz bajo todas circunstancias, por penoso que sea. Nosotros como cristianos debemos estar preparados para lo que veamos o para las circunstancias que se nos presenten. Debemos de pronto alguna tragedia, algún problema, nosotros no nos podemos poner a la par como actuaría una persona que no conoce a Dios. No nos podemos poner, ser una persona pendenciera, o sea, pleitero. O sea, debemos tratar de alejarnos de los problemas. O si escuchamos algo, nuestra mente no debe participar en alguna crítica que sea destructiva, sino más bien no poder opinar porque no conocemos a esa persona. O sea, cualquier cosa que se nos vaya a presentar en la vida diaria, nosotros debemos estar preparados. O de pronto alguna enfermedad de algún pariente, familiar, cercano o amigo, nosotros debemos tener la confianza en Dios y no angustiarnos, no desesperarnos, sino que ir aprendiendo a confiar en Dios. Las tentaciones a que estamos expuestos diariamente hacen de la oración una necesidad, a fin de que podamos ser guardados por el poder de Dios. Nosotros a diario estamos expuestos en este mundo a tentaciones, a la vista, al oído, de pronto algo que se nos salga de nuestros labios. Estamos expuestos porque somos seres humanos, pero por eso nosotros buscamos a diario a Dios por medio de la oración, por medio de la escritura, a leerla, a reflexionar, al meditar, ¿no? Entonces, el ojo humano, de pronto, nosotros no escuchaba en un momento que nosotros no podemos expresar en qué, cuál es mi tentación. No podemos decirla a viva voz. Eso debes de tenerlo tú presente. ¿Por qué? Porque los agentes de Satanás están escuchando y ellos van a prepararte un plan para que tú puedas caer. Entonces, eso tú lo tienes que expresar. ¿Cuál es tu pecado? Tal vez que no lo puedes dejar aún. A Dios solamente expresarlo. Entonces, tu oración siempre va a ser en silencio, ¿no? O de pronto si tú lo meditas y medio lo hablas, pero ahí no va a haber ningún agente Satanás. Sabemos que cuando tú te arrodillas y oras, no va a estar presente ningún ser maligno para escuchar lo que tú estás en ese momento confiándole a Dios para que Él te dé ese poder de poderlo sobrellevar. Entonces, hay tentaciones de muchas maneras que vamos a ver a la vista, y entonces nosotros debemos estar preparados. ¿Por medio de qué? De la fe. Los deseos de la mente debieran ascender en forma constante en oración, silenciosa, suplicándole ayuda, luz, fortaleza y conocimiento. Entonces, mire lo que nos da la oración. Fortaleza, luz, entendimiento. Sabemos que nosotros cuando estamos preparándonos, porque yo estoy seguro que estamos viviendo los últimos tiempos y el diablo se está preparando. Dice que leía en el testimonio de la iglesia que dice que la experiencia, ya la vejez de este ser maligno, tiene una experiencia, una preparación 10 veces más que en el tiempo de los discípulos y está empleando artimañas para hacer caer a los mismos ministros de la iglesia. Entonces, hermano, pero ¿qué nos dice este libro? Que la oración es poderosa, una herramienta poderosa para que no se nos acerquen dichos agentes malignos. Pero la meditación y la oración no pueden desplazar el ferviente y fiel aprovechamiento del tiempo.
se necesita a la vez trabajo y oración para perfeccionar el carácter cristiano. ¿Cómo perfeccionamos nuestro carácter? Que muchas veces escuchamos que somos pecadores y no podemos nosotros llegar a la perfección. Eso es una mentira. Eso es algo que digamos, te lo dicen, eso no es de la iglesia adventista, eso viene de otras doctrinas. Entonces, nosotros, si hay un versículo en la Biblia que dice, sed perfectos, pues, como yo lo soy, ¿no? Que Jesús mismo nos deja como un mandamiento. Entonces, nuestro carácter cristiano sí podemos mejorar día a día, aferrándonos a las muchas herramientas que Dios nos ha dejado, la oración, el estudio de la palabra, el, el, el el meditar en su palabra. ¿Qué es la meditación, hermano? Es yo detenerme, hacer un detenimiento en algo que tal vez no comprenda, o si comprendo, tratarlo yo de comprenderlo bien, reflexionar, tener una profunda reflexión y que eso me lleve a un cambio de pensamiento y de conducta. Eso es lo que quiere Dios. Ese es el ir perfeccionando nuestro carácter cristiano. Cuando alguien le dice a usted algo o conversa con usted, tiene una conversación muy íntima que quiere, lo aconseja y a usted de pronto, usted reflexione, llore, esto llevará a usted un cambio para bien. Entonces, ahí es cuando nosotros, la palabra de Dios, que la meditamos, entonces nos llevará a cambio. Entonces ahí se da que la palabra de Dios es vida, que transforma nuestra vida para bien. Debemos vivir una vida doble. Una vida doble. Nosotros como cristianos sabemos cuál es la vida doble. No de pronto si se viene otro pensamiento, una vida doble, no es esa. Dice, una vida pero de pensamiento y de acción. La oración silenciosa y ferviente trabajo. Dios requiere de nosotros que seamos carta viviente. A ver, ¿cuál es esa vida doble? Es decir, que lo que yo piense me lleve a una acción. Hermano, si yo pienso en cosas que agradan a Dios, lo que yo voy a hacer son cosas que agradan a Dios. Lo que yo voy a hacer, mi accionar, mi actitud, van a ser cosas que agradan a Dios. Voy a hacer un testimonio vivo, porque las personas, cuando saben que tú eres cristiano, te van a estar observando, porque leímos anteriormente que somos luz. Vamos a llamar la atención donde quiera que nos paremos, donde quiera que estemos, donde quiera que conversemos. Nuestras palabras van a ser muy tomadas en cuenta, nuestra actitud. Pero habrán personas que es para señalarnos, para ver el primer error y señalarnos. Por eso debemos nosotros ser cartas abiertas. Dice aquí, requiere que nosotros seamos cartas abiertas, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces, vamos a hacer testimonio, ¿no? Cartas abiertas, como lo decía anteriormente. Nosotros, lo que digamos, lo que hagamos, todo se nos va a hacer un reflejo de nuestra vida. Del fruto de lo que tengas en tu corazón, habla la boca, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Eh, Buenos pensamientos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿De qué alimentamos nuestra mente, nuestro corazón? Es importante qué es lo que escuchamos también. Es bonito, de pronto la persona está cocinando, deberíamos estar escuchando un himno, ¿no? Tal vez no todo el día, pero sí en nuestra vida diaria escuchar un himno, y de pronto no tengas el himno, tú estás cocinando, estás haciendo tus labores, pero tarareando un himno, y no estamos tarareando o no estamos cantando música que no es agradable a Dios, o no estamos escuchando con nuestros oídos música que no agrada a Dios. Pues esto no nos lleva a crecer como cristianos, no nos lleva a desarrollar un mejor carácter como cristianos. ¿Qué más nos dice esta lectura? Dice, debemos vivir, perdón, ya esto leí.
El alma que se vuelve a Dios en procura de fortaleza, apoyo, poder, mediante diaria y ferviente oración, tendrá nobles aspiraciones, claras percepciones de la verdad y el deber, elevados propósitos en la acción y una constante hambre de sed y justicia. Hace unos anterior, una hermana leyó, ¿no?, que aquellos que se vistan con la armadura de Dios se vincularán con el cielo, ejercerán una influencia transformadora, es verdad, ante los que los rodean. Entonces sus palabras, dice, usted va a ser alguien que va a tener pensamientos nobles, y sus palabras van a ser tan sutiles que van a transformar a las personas que a usted lo escuchan. Entonces, esa es la diferencia de la persona que ama a Cristo, que quiere andar con Cristo, que quiere como Cristo, que quiere la salvación. Cuando el mensaje de verdad se proclamó, dice, ahora debemos orar más que antes, ¿no? El título. Cuando el mensaje de verdad se proclamó por primera vez, ¿cuánto se oraba? Dice, ¿cuán a menudo se oía en las cámaras, es decir, en tu cuarto, en el establo, en el huerto, en la arboleda, la voz intercesora? A menudo pasábamos horas enteras en oración, 2 o 3 juntos, reclamando la promesa. Con frecuencia se escuchaba el sonido del llanto y luego la voz de agradecimiento y el canto de alabanza. ¿Cuánto tiempo tú oras? Yo no te puedo preguntar. Uno va desarrollando, yo no te puedo decir cuál es el tiempo que tú debes de orar. Eso se va desarrollando conforme uno vaya adquiriendo este hábito. Al principio yo oraba 1 minuto, luego dije, bueno, ya uno tiene que orar por otras personas, ya oraba 2, 3 minutos. Luego uno tiene necesidades y orar también por otras personas, los gobernantes, por tu familia. Ya oras 10 minutos, tal vez 15 minutos. A veces el tiempo, uno ni se da cuenta cuando entra en contacto con el Señor, con Dios, y tú le empiezas a expresar todo lo que sientes. Y hay momentos en que tú vas a llorar porque tu necesidad es tan grande y tienes una fe ferviente de que Dios te va a ayudar, y tú vas a expresar ese sentimiento de llanto, porque el Espíritu se manifiesta. Sabemos que el Espíritu que tú tienes siempre va a estar junto a tu cuerpo, y es lo que forma a tu persona como ser humano, y se va a manifestar. Entonces, cuando tú lloras, has expresado eso de angustia, ese peso, quedarás como liviano, y luego vas a agradecerle a Dios. Vas a estar seguro que Dios te ha escuchado y que tienes esa fe, porque también va a desarrollar la fe de que Dios te va a cumplir con eso que tú has estado pidiéndole a Dios, suplicándole a Dios. Entonces, como yo decía antes, entonces de ti van a nacer en ese momento, tal vez en ese momento que tú estás solo, en tu oración individual, hasta vas a alabar a Dios, vas a cantar, como yo a veces lo suelo hacer. Me sale un canto después de que yo oro, ya me levanto y comienzo a cantar. No sé, eso no está escrito en un plan que cómo debe ser la oración. Cada persona va adquiriendo su forma y va creciendo y lo va haciendo. Entonces, ¿dónde tú oras? No importa dónde tú ores. ¿Te gusta ir al campo, por ahí, en un lugar solitario? Está bien. ¿Te gusta encerrarte en tu cuarto, cerrar las puertas y entonces comunicar
está muy bien. O de pronto estás solo en tu casa mientras estás haciendo las cosas, estás orando, está muy bien. Dios quiere que en todo momento nosotros lo busquemos, que nuestros pensamientos estén el mayor tiempo de nuestra vida diaria con Él, y por ende las cosas vendrán por añadidura. Tú lo que menos esperabas es que Dios te va a dar. Hoy está más cerca el día del Señor que cuando primero creímos, y deberíamos ser más dedicados, más celosos y fervientes que en aquellos primeros días. Los peligros que encontramos son mayores que entonces. Las almas están más endurecidas y a ser imbuidos por el Espíritu de Cristo, y no deberíamos descansar hasta recibirlo. Como yo les decía anteriormente, ¿no? Ya con aquí hasta aquí yo voy a leer. Como yo les decía anteriormente, que la experiencia que el enemigo de Dios ha adquirido es 10 veces más que los primeros días, que cuando estaban los discípulos. Entonces, nosotros debemos ser imbuidos, ser influenciados, infundidos por el Espíritu de Dios. Dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Tratemos de escuchar lo que Dios nos dice cada mañana al leer su palabra. Ser celoso en su palabra. Debemos escudriñar, tener una oración ferviente. ¿Ya sabe cuál es la oración ferviente? La oración ferviente es cuando usted se arrodilla y usted expresa, hasta usted tiene esa fe, usted tiene de que Dios le va a cumplir. Hermano, y así no se cumpla, nosotros guardaremos, seguiremos teniendo esa fe, porque sabemos que Dios nos tiene cosas mucho mejor, y esto nos prepara para el tiempo del fin. Hoy en día dice que los corazones están más endurecidos, y nos toparemos con personas que tal vez nos hagan sentir mal o tratar de ridiculizarnos, pero nuestra fe, nuestra creencia no debe dar oído a eso. Escuchamos y enseguida lo desecharemos, porque incluso nuestra propia familia tratará de enfriarnos, tratará de decirnos, ¿para qué lees la palabra? O sea, ellos pondrán las cosas del mundo y las teorías y las filosofías de personas, tal vez que sean preparadas o tengan algún puesto de jerarquía. Esas teorías ellos creerán, el mundo creerá, pero nosotros sabemos que son solo sofismas para confundirnos. Entonces, hermano, hasta aquí ha sido mi explicación. Gracias a Dios que pude entender, y espero que ustedes también hayan entendido. Gracias. Gracias, Margie. Okay. Amén. 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 Bien, mis hermanos, gracias, Walter. Amén.